empecé. Claro. Entonces, como veníamos diciendo, el cuerpo ciliar es un anillo fibromuscular, como vemos en esta foto, en un corte coronal a la izquierda, y engrosado en su porción más anterior con forma de cuña en este corte transversal que vemos aquí. El cuerpo ciliar va a estar posterior al iris y va a medir en total más o menos de 6 a 7 milímetros. Es un poco más grande en su porción temporal. Si este fuera un ojo izquierdo, mide más o menos 7 milímetros y en su porción nasal mide 6 milímetros. Va a estar dividido en dos partes. La primera será la porción más posterior, va a ser la pars plana, la cual mide más o menos 4 milímetros, es relativamente avascular, lisa y es pigmentada y va a ir desde la ora serrata hasta que llega a encontrarse con los procesos ciliares. La pars plana va a medir más o menos 4 milímetros y en una... Angélica, Señor, aló. apágale tu cámara porque está súper lento y a esta hora hay mucha gente en Zoom y por esa razón se bloquea todo. Entonces, apágale tu cámara para que tengas menos consumo. Listo, doctor. No la tengo prendida, ¿me escuchan bien? Ok, ok. Entonces dale porque sí se está entrecortando a ratos. Ok. Me avisan cualquier cosa, estoy pendiente. Bueno, entonces en una correlación anatómica quirúrgica es importante mencionar que la pars plana va a ser la vía de acceso más segura para entrar a cavidad vítrea y esta va a quedar más o menos a 3 o 4 milímetros del limbo. Continuando con el cuerpo ciliar, entonces después se continúa con los procesos ciliares que van a estar en la pars plicata, que son estos bulticos que vemos en esta foto, menos pigmentados, van a ser más o menos 70-80 procesos ciliares que van desde los cuales se van a proyectar las zónulas de zinc o ligamentos suspensorios. Lo vemos más claro en esta imagen de la derecha. Sin embargo, es importante saber que los ligamentos suspensorios o zónulas de zinc salen a partir de la pars plana también. En esta imagen lo que podemos ver es que posterior al cuerpo ciliar va a estar separado de la retina y la coroides por la ora serrata, la porción más periférica de la retina, y vamos a ver las bahías que se forman. En esta imagen lo podemos ver también. Aquí estarían las bahías, los procesos dentados que separan las bahías, y en la porción más anterior va a haber un engrosamiento que vemos acá y serán los cuales harán parte más adelante de los cuerpos ciliares. Aquí en esta foto de microscopía electrónica podemos ver los cuerpos ciliares, que son 70-80, como ya lo dijimos. Van a haber de dos tipos: los mayores, que van a tener una longitud mayor, como está señalando esta flecha, y van a protruir hacia la cámara posterior. Y los menores, que van a medir más o menos un tercio de la longitud de los mayores. Estos procesos ciliares van a estar tapizados por un doble epitelio cuboideo que vemos aquí en esta foto de la derecha, de histológica, para ubicarnos, y después hablamos del epitelio. Acá en el número 1 vamos a encontrar el músculo ciliar, vamos a ver en el número 2 los procesos ciliares, uno mayor que es mucho más prominente hacia la cámara posterior y uno menor. Este espacio vacío del número 3 sería la cámara posterior. Este filamento que se ve acá es la representación de la zónula o un ligamento suspensorio, y aquí vamos a encontrar la doble capa de epitelio cuboideo. El número 5 es el epitelio no pigmentado, que va a ser el más interno, y el pigmentado va a ser este más externo. Entonces, se preguntarán, en la foto pareciera que fueran inversos, pero recuerden que la disposición va a ser radial, entonces es por esto que el no pigmentado es el más interno. Entonces, como decíamos, este epitelio pigmentado, lo vamos a ver acá en esta foto, son células de más o menos 10 micras y tienen alto contenido de gránulos de melanina, un núcleo, y van a estar unidas entre sí, entre las demás células pigmentadas, por desmosomas. En su membrana apical vamos a encontrar las células no pigmentadas, que van a medir más o menos 20 micras por 12 micras, va a tener un núcleo mucho más prominente y van a haber muchísimas mitocondrias. Esto es importante porque las mitocondrias ejercen un papel fundamental para poder secretar el humor acuoso mediante la secreción activa, que es dependiente de energía. Estas células van a estar unidas entre sí por uniones de tipo tight junctions, que van a ser las zonula occludens, y las gap junctions, que van a ser muy importantes para poder formar la barrera hematoacuosa. Aquí en esta porción lateral
en estas paredes laterales van a posicionarse las bombas sodio-potasio ATPase, las cuales también tienen un rol muy importante en la secreción del humor acuoso, y estas microvellosidades también tienen su importancia, van a transportar los iones y ese filtrado del plasma para finalmente secretar el humor acuoso. Si vemos acá, como lo vimos en la foto, estas células van a protruir hacia la cámara posterior, lo cual facilita la secreción del humor acuoso. Doctora Angélica, buenas tardes, perdón. Hola, doctor, buenas tardes. Es que hay personas en la sala de espera que quieren entrar. ¿Usted puede darles ingreso? Ay, qué pena, sí, ya. Listo, doctor. Perfecto. Bueno, entonces continuando. Un segundito. Ya. Entonces, continuando, vamos a hablar un poco acerca del músculo ciliar, que lo vamos a ver en esta porción más profunda. Van a haber distintos tipos de fibras. Las principales van a ser las fibras longitudinales o meridionales, también llamadas las fibras musculares de Brücke, y estas van a ser muy importantes porque su inserción es a nivel del espolón escleral, y la importancia de este va a ser que al contraerse van a generar una mayor apertura de la malla trabecular, permitiendo una facilidad para el drenaje por esta vía. Las fibras radiales, que son estas más centrales, van a estar en esta disposición radial, valga la redundancia, y las fibras circulares o fibras de Müller o Rouget van a estar en la porción más interna. Estas fibras son hipertróficas en aquellos pacientes hipermétropes altos por ese esfuerzo acomodativo que normalmente tienen que realizar. Como ya mencionamos, el origen de los músculos en estas fibras el del músculo en sus fibras longitudinales será el espolón escleral. Su inervación va a ser más que todo por el nervio oculomotor o tercer nervio craneal, principalmente por las fibras del parasimpático a través de los nervios ciliares cortos. Y la función, como hemos venido diciendo, lo primero es que al contraerse facilita el drenaje del humor acuoso. La producción del humor acuoso a partir del epitelio no pigmentado de los procesos ciliares, y también va a contribuir a la acomodación. Entonces, por esta disposición radial que tiene el músculo, al contraerse, lo que va a lograr es una relajación de las fibras de la zónula, permitiendo que el cristalino se abombe o aumente su diámetro anteroposterior. Un poco más en detalle acerca de la irrigación del cuerpo ciliar como tal, entonces de cada proceso ciliar, perdón, vamos a ver que viene a partir de las arterias ciliares anteriores y posteriores largas, que van a generar un plexo ciliar y el círculo mayor arterial del iris que vemos representado acá. A partir de él van a salir arteriolas anteriores que van a suplir a los capilares de mayor calibre que van con la curvatura mayor de ese proceso ciliar, y van a salir también arteriolas posteriores que van a irrigar la porción más profunda de ese proceso ciliar y capilares de menor calibre. Bueno, ahora hablando un poco acerca del humor acuoso, entonces recordemos que el humor acuoso va a ser ese fluido claro y muy rico en nutrientes derivado del plasma que va a proveer las necesidades metabólicas para tejidos avasculares del ojo como es la córnea. Va a estar compuesto aproximadamente de un 99% por agua, y valga hacer la aclaración antes de que expliquemos un poco más en detalle que a pesar de que hay muchos aminoácidos libres en el humor acuoso y pueden ser casi equivalentes a los del plasma, el humor acuoso es casi libre de proteínas. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Bueno. Carol todavía no ha podido estar. Ya. Qué pena, sí, ya estoy admitiendo. Es que no me salen acá en la pantalla por lo que estoy compartiendo. Listo. Entonces va a ser casi libre de proteínas, en una proporción más o menos de 1 en 200 o 1 en 500, y de estas la más representativa será la albúmina. Es importante recalcar que esto lo que va a hacer es que nos permite la claridad óptica de ese humor acuoso y nos va a reflejar que está intacta la barrera hematoacuosa. Bueno, ahora sí, entonces continuando, les comentaba que la tasa de producción del humor acuoso es aproximadamente de 2 a 3 microlitros por minuto, y la forma en la que se va a secretar en ese epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar va a ser por secreción activa, ultrafiltración y por difusión simple. Entonces la secreción activa va a ser que requiere energía, ya que es contragradiente electroquímico,
y es independiente de gradientes de presión y va a ser la forma más importante y por lo cual hay tantas mitocondrias en este tipo de epitelio. La ultrafiltración, por otra parte, va a ser a partir del movimiento de iones dependiente de gradiente de presión. Es importante que recordemos que la presión hidrostática de los capilares va a ser mayor a aquella que está dentro del ojo y eso va a favorecer que el líquido o el ultrafiltrado pase de los capilares al ojo. Sin embargo, la presión oncótica va a ser lo contrario y es básicamente lo que permite un control, porque recordemos que es casi nula la cantidad de proteínas que hay en el humor acuoso, mientras que en el plasma pues, va a ser mucho mayor. Entonces eso iría en contra de la filtración. Y el último proceso también va a ser la difusión simple. La difusión simple es un movimiento pasivo de iones basado en la carga y concentración. Está el hermano de Hostel. Membrana. Cállate, huevón. Bueno, entonces en orden de sucesos, lo primero que va a pasar es esta ultrafiltración del contenido proteico que sale por capilares fenestrados. Luego lo que va a suceder es la secreción activa, que es la porción más abundante a través del epitelio de doble capa. Y por último, va a haber un flujo pasivo por difusión simple. Recordemos que estos tres mecanismos van a estar influenciados por el sistema nervioso simpático y van a ser oposiciones que nos permiten regularlo. Entonces los receptores beta 2 van a ayudarnos a aumentar esa secreción, mientras que los alfa 2 disminuyen su secreción. En cuanto a la composición, va a haber del humor acuoso, va a haber exceso de hidrógeno, cloruro y ascorbato, es casi libre de proteínas, tiene déficit de bicarbonato y las enzimas que están presentes son la anhidrasa carbónica, siendo una de las más importantes porque nos va a ayudar a proporcionar la energía para que funcione la bomba sodio-potasio ATPasa, de la cual hablamos, que está en la membrana lateral de esa célula no pigmentado, de ese epitelio no pigmentado, y además va a catalizar la formación del ácido carbónico y la ionización de este en hidrogeniones y bicarbonato. Están otras enzimas como la lisozima, la diamina oxidasa, el activador de plasminógeno, la dopamina beta hidroxilasa y la fosfolipasa A2. Y otros componentes van a ser el factores de crecimiento, prostaglandinas, adenosina monofosfato cíclica, catecolaminas, entre otros. Angélica, Alejandro Tello, perdón una pregunta. ¿Cómo es el tema de los receptores alfa y beta otra vez? Doctor, entonces van a responder al sistema nervioso simpático. Los receptores beta 2 van a influir para que se aumente esa secreción de humor acuoso, mientras que los alfa 2 disminuyen la secreción. Curioso, sí, que el mismo sistema simpático haga ambas cosas, ¿no? Sí, depende de qué receptor estimula. Sí, exacto. Listo, perfecto, gracias. Bueno, algo importante que no se me debe pasar decirles es, por ejemplo, dijimos que la anhidrasa carbónica va a ayudar a producir en su producto final el bicarbonato. Es importante que sepamos que apenas se produce el humor acuoso y se secreta, él va a cambiar un poco su composición después de que pasa cerca al cristalino y por la pupila, y eso es lo que hace que finalmente tenga déficit de bicarbonato. Es decir, el humor acuoso cambia su concentración mientras fluye a través de la cámara anterior. Es importante también que sepamos que debe haber un balance, entonces esa tasa de flujo del humor acuoso debe ser igual a la tasa de producción para que no se refleje en que haya un desbalance y aumente la presión intraocular. Aquí vemos cosas que a grosso modo pudieran alterar la producción del humor acuoso en la fisiología, entonces que se altere la barrera hematoacuosa, que ya vimos que las forma las células también no pigmentadas con las zónulas occludens, que cambie el flujo sanguíneo a ese cuerpo ciliar, ya sea que aumente o disminuya la regulación neurohumoral del tejido vascular y del epitelio ciliar. Entonces, esto lo hemos reflejado en el día a día y más adelante vamos a hablar del ciclo circadiano en la producción del humor acuoso. Es por esto que durante el día van a variar los valores de presión intraocular y en general va a disminuir con la edad esa producción de humor acuoso y en las noches se reduce más o menos a un 50%. Un segundito que creo que hay gente va a aceptar. Bueno, ahora entonces vamos a hablar acerca del drenaje del humor acuoso. Para el drenaje existen dos vías. La principal va a ser la vía de la malla trabecular, que representa más o menos el 90%,
y esta vía de drenaje va a ser sensible a la presión. Más adelante vamos a explicar la importancia de que sea sensible a la presión. Y la segunda vía es la uveoescleral, que representa más o menos el 10%. Sin embargo, hay estudios que mencionan que puede representar hasta el 45% o incluso hasta el 50% de la vía de drenaje en pacientes más jóvenes. Ya con la edad se va perdiendo la importancia de esta vía. Y esta vía va a ser insensible a la presión. Entonces, en esta foto, lo que podemos ver es lo que les venía comentando: se secreta el humor acuoso, pasa a través de la pupila, circula a través de la cámara anterior y luego su vía de drenaje principalmente va a ser, con esta flechita naranja representada, a través de la malla trabecular y el canal de Schlemm, y la vía menos prominente, o no menos importante, sino menos representativa, va a ser la vía uveoescleral, que vemos con esta flechita verde. Angélica, Señor. una pregunta. Si tú me dices que la vía uveoescleral pierde su actividad con la edad, ¿cómo te explicas que los prostaglandínicos, que lo que hacen es abrir la vía uveoescleral, son los más potentes que hay? ¿Me podrías explicar eso? Uy, doctor. Gorda, lo que pasa es que estás hablando en condiciones fisiológicas Ok. y no químicas. Ah, ¿Sí? listo. Cuando tú hablas de eso, y por eso metí la cucharada así feo, Ujú. cuando tú hablas de que la vía uveoescleral está entre un 10 y un 45%, que Sí. es lo fisiológico. Cuando tú Ujú. pones drogas que actúen sobre esa vía, rompes la vía fisiológica. Por eso quería interpretarlo, interpelarlo, porque si no, va a quedar la duda de que entonces por dónde funcionan las prostaglandinas. Ah, listo, doctor. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos a hablar más en detalle acerca de la vía de la malla trabecular. Entonces la malla trabecular va a ser un enmayado esponjiforme, como lo vemos en esta foto microscópica, de tejido conectivo, y va a estar alineado por trabeculocitos. Tenemos aproximadamente entre 200.000 y 300.000 células trabeculares que tienen propiedades tanto fagocíticas como contráctiles, y ellas van a ser las que nos ofrecen una resistencia para ese drenaje del humor acuoso. Esta foto nos permite ver las tres capas de la malla trabecular. Entonces vamos a empezar por la uveotrabecular, que es esta más interna en contacto con la cámara anterior, y como vemos va a tener las aperturas trabeculares más grandes. La segunda porción de la malla trabecular va a ser la corneoescleral, que va a tener una disposición laminar, y va a tener vesículas pinocíticas que facilitan el transporte de líquidos, ya que los trabéculos se hacen cada vez más pequeños. Y la porción yuxtacanalicular, que es la más importante en ofrecer resistencia al flujo del humor acuoso para que pase al canal de Schlemm, ya que su espacio intercelular es solamente de 10 micras, va a estar en estrecho contacto con esta parte endotelial del canal de Schlemm. Nos quedan 10 minutos, yo les envié el link para el segundo enlace, por si se nos corta. ¿Listo? En esta foto entonces podemos seguir viendo desde otra perspectiva las tres capas de la malla trabecular, la línea de Schwalbe, que va a representar el ápice de esa malla trabecular, y la base, que está representada por el espolón y la relación del espolón con la inserción de las fibras longitudinales del músculo ciliar. Aquí vemos en el D ese canal de Schlemm y los conductos colectores, de los cuales ya vamos a hablar con la letra E. Acá entonces vemos un acercamiento del canal de Schlemm. El canal de Schlemm va a ser un tubo de más o menos 200 a 300 micras de diámetro, se parece mucho a un linfático, tiene una monocapa endotelial y está circunscrito por tejido conectivo muy delgado. Vamos a tener dentro de este canal de Schlemm, en la membrana basal y apical, unas pequeñas vesículas que transportan el agua, y también internamente van a existir unas vacuolas que vemos en este lado izquierdo. Estas vacuolas van a aumentar tanto en número, como lo vemos en la porción superior, como en tamaño, y van a tener aperturas, y lo que permiten es que fluya más fácilmente el humor acuoso cuando se sensa que hay aumento de la presión intraocular. Entonces es por esto que esta vía de la malla trabecular es dependiente de la presión o sensible a la presión, porque al igual que se aumenta el número de vacuolas para drenar mayor cantidad de humor acuoso, tenemos también la actuación pues del espolón escleral
las fibras longitudinales que al contraerse aumentan ese drenaje, y este espolón va a tener también propiedades varoreceptivas que van a responder a la presión intraocular, y como tiene células contráctiles parecidas a los miofibroblastos, ayuda a contribuir a que el drenaje sea mucho más fluido. Aquí vamos entonces a ver a los canales colectores. Es un corte coronal, este dibujado con azul clarito va a representar el canal de Schlemm. A partir del canal de Schlemm salen más o menos 25 a 30, estos dibujados con morado, canales colectores que van a drenar finalmente al plexo venoso profundo e intermedio escleral, que vemos acá. Y también, por otra parte, hay 8 canales que drenan directo a ese plexo venoso epiescleral, que van a ser las venas acuosas que vemos acá. No necesitan de los canales colectores, sino que drenan directamente. Estas venas acuosas podríamos verlas en la clínica en algunas ocasiones, como lo vemos aquí en esta flecha, y se ve la interfase agua-sangre, se ven las paredes del vaso, y se ve que en el centro pues es incoloro. Estas representarían las venas acuosas. Finalmente, este drenaje, ¿a dónde llega? Va a llegar a las venas ciliares anteriores, a la oftálmica superior y finalmente pues al seno cavernoso. Ahora vamos a hablar un poco. Esas venas acuosas, Angélica, son importantes clínicamente porque, por lo menos ahora con el advenimiento de los MICS, y específicamente con el Einstein, la idea es nosotros en sala de cirugía reconocer las venas acuosas y apuntarles directamente a esas entradas que ellos tienen al canal de Schlemm. Entonces, ubicando uno los dispositivos sobre esos puntos en específicos, le otorga mayor éxito a todo este tipo de procedimientos, como te digo, el Einstein en particular. Esto lo que iba mi comentario, Gustavo, o doctor Juan Camilo, o Leonardo, que está escrito que el mayor número de venas epiesclerales están aglomeradas en el sector nasal inferior. Entonces, no sé si sea más fácil que, o sea, porque sea más accesible que sea el abordaje nasal superior, si hay más lecho de drenaje epiescleral en el nasal inferior. No, lo que pasa es... Normalmente el abordaje es temporal, puede ser un poquito temporal superior si quieres apuntarle a la parte inferior, pero inclusive por lo menos en el caso del Einstein, tú antes de abrir el ojo, tú puedes, lo que uno hace es pintar la córnea en los puntos donde ves que la acuosa drena y conecta directamente con el Schlemm, marcas y ahí ya luego entonces para que se quede más cómodo. Ok. Gustavo, una pregunta. ¿Esas venas acuosas se ven en la lámpara de hendidura así como medio transparentes o cómo? No, realmente es más por el calibre y por lo rectilíneas que son, que realmente de ver como que son, digamos, en la periferia oscura y en el centro blanquecino. Algunas veces se pueden llegar a ver es como la pulsatividad de la vena, pero no es como lo común. Normalmente es más que todo, uno las ve que son de un calibre aproximadamente como 50 a 100 micras y son muy rectilíneas y llegan directamente hacia el limbo, hacia el canal de Schlemm. Alejo, pero si tú le pones alta magnificación a tu lámpara de hendidura, las puedes ver. Lo que pasa es que uno realmente no las busca, pero hay que buscarlas en todos los cuadrantes nasales y específicamente de las, digamos, del canto nasal hacia abajo. Es donde más vas a encontrarlos. Pero si se buscan, las tienes que buscar con alta magnificación para que veas el flujo lamelar, laminar. Sí. Y aparte en algunos videos de cirugía del Einstein y todo eso, hay veces que pasaban colorante, ya no sé si sea azul, y se pintaban las venas epiesclerales. Sí, esa era la forma como inicialmente lo hacían para buscar la mejor posición del Einstein, sobre todo de la primera generación, ¿no? Ya en el otro ya se mira más eso se puede hacer, eso es una manera que se puede hacer, y la otra es, si digamos, ya existe tu incisión, lo que puedes hacer es irrigar
digamos, fuerte dentro del cámara anterior y buscar el fenómeno del blanching. Y donde tú veas más blanching y donde veas esas venas que se blanquean más, ese digamos, el punto donde uno les apunta con estos dispositivos. Les acabo de enviar todos por el chat el link para la segunda reunión porque nos quedan 2 minutos en esta. Entonces yo creo que, no sé si les parece mejor nos cambiamos de una vez. Sí. Sí, de una, de una. Listo, ya nos vemos.